Es la hora donde más sueño nos puede entrar después de la comida. Que no sea así. Espero que Dios nos dé la gracia y podamos estar atentos al mensaje. Continuamente lo estoy hablando, el 777. Organiza el 777. Es mi misión. ¿De qué estamos hablando? Desde que una persona acepta a Jesucristo hasta que se vuelve discípulo para la evangelización del mundo. Desde que recibe a Jesucristo como su Salvador, su dueño y Salvador, hasta que se vuelve la persona que puede ayudar a otros a que acepten a Jesucristo. En otras palabras, desde dar a pan hasta llegar a ser torre. Desde que vino Cristo hasta el reino de Dios. Desde los 12 discípulos o apóstoles hasta la evangelización del mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Os bendigo para que recibáis la respuesta de ser constructores de torres. Para eso Dios os ha llamado. Hacerlo como lo hizo Pablo. Hechos 19, del 1 al 7. ¿Lo leemos todos juntos? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. 19, del 1 al 7. Empiezo leyéndolo yo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Allá donde iba Pablo, ¿qué es lo que hacía? Él era ese constructor de torres. Era como el gerente, el encargado de la construcción, ¿verdad? ¿Por qué? Pablo era una persona, como he explicado en el mensaje anterior en la conclusión, que sabía construir casas, ¿verdad? Sabía edificar al creyente con la palabra de Dios. Sabía instruirle. En otras palabras, Pablo previamente, desde que él iba a Damasco persiguiendo a los cristianos, desde que se encontró con el Señor, ese tiempo que estuvo en Damasco con Ananías y con los discípulos, él experimentó ese cambio en su vida. Primeramente, Pablo, él cambió de tal forma que después se convirtió en el discípulo que allá donde iba podía edificar a creyentes, al discípulo que Dios le daba de encuentro para que se volviera esa torre. Esta obra de levantarse en nuestros campos, a través de nuestras vidas, con las personas que estamos ministrando.
El deseo de Dios, que está haciendo la evangelización del mundo, es que ustedes se establezcan y se levanten como estos constructores de torres en sus países y regiones donde están. El mes pasado pude escuchar el fórum de un hermano al que le estoy ayudando con la palabra. Este hermano lleva más de 15 años escuchando el mensaje del Evangelio en Darapán. Lleva 15 años escuchando el Evangelio, pero hasta ahora no hay respuestas en su vida. Aunque siempre Dios le ha respaldado en la dificultad, siempre ha visto la salida de Dios, la misericordia de Dios en su vida, él está contento y conforme dentro del Evangelio, dentro de la palabra. Aún así, aunque lleva escuchando el mensaje 15 años, nunca el evangelismo le ha funcionado. Aunque está escuchando el Evangelio, escucha los mensajes del pastor Riu, el primer culto, el segundo, el culto núcleo, escucha mis mensajes, aún así hasta ahora nunca ha visto cómo Dios hace evangelismo a través de él. Pues a lo largo de estos 15 años ha tenido algún encuentro donde ha podido hablar, pues yo creo en Dios, ha podido hablar de Dios a alguien, pero no ha tenido el encuentro con una persona que estaba totalmente preparada por Dios, donde ha recibido el Evangelio y esta persona al empezar a recibirlo empieza a cambiar. Lleva cerca de un año escuchando concretamente la palabra junto conmigo, donde claramente el Evangelio ha sido organizado poco a poco en su vida. Este hombre tiene un taller de coches. Cuando se averían, pues vienen a visitarle. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Su campo, él sigue en su puesto de trabajo, en su lugar, pero al darle Dios la gracia de la palabra, del Evangelio, su estado espiritual ha empezado a cambiar. Y de entre los clientes que vienen a su taller de coches, Dios ha empezado a traer personas que él había preparado. Como he dicho antes, quien se encuentra con quien lo es todo, ¿verdad? En el momento que este hermano ha organizado el mensaje del Evangelio en su vida, Dios le ha puesto el encuentro con personas que necesitaban este Evangelio. 15 años, nada había ocurrido, pero en el momento que se concentró en el Evangelio, ¿qué es lo que empezó a levantarse? La obra de Dios en su vida. En Éfeso es lo mismo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Qué Espíritu? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. El bautismo de Juan con agua hemos recibido. Pablo, allá donde iba, confirmaba esto. Recibieron la palabra, se concentraron en la palabra, recibieron el Espíritu Santo, que es la vida. Desde ese momento, Dios comenzó el itinerario en la vida de estos discípulos de Éfeso, a través de los cuales se levantó la obra. Constructores de torres. Este hermano pudo empezar a ver cómo Dios traía clientes a su taller de coches que estaban totalmente preparados. Antiguamente venía gente y a lo mejor por la confianza le hablaban de sus problemas, pero no tenía una respuesta. El estado espiritual de este hermano cambió por completo al concentrarse en la palabra, hasta el punto que veía cuál era el problema real del hombre, el problema real del campo. Es un único problema. La gente habla de su dificultad, pero es un único problema, es un problema espiritual. Y vino un hombre que le hablaba, mi hijo tiene un problema de ludopatía. Apuesta dinero, apuesta todo lo que tiene en los juegos y el problema es que está endeudando a la familia. Y por lo visto, este hombre era creyente también. Entonces se sorprendió porque era un creyente cristiano, pero no tenía respuestas. Entonces, primeramente, este hombre a quien yo le estoy ayudando con la palabra dijo, bueno, tú sabes que el problema de tu hijo solo Dios lo puede solucionar. Y tuvo esa conversación y este hombre, que estaba muy desanimado por la situación de su hijo, le encargó el coche y se fue. Este hermano me llamó e hizo su fórum conmigo acerca de ese encuentro. Me dijo, pastor, es que pues yo le he dicho, el problema de tu hijo sabemos que ni tú ni yo lo podemos solucionar, solo Dios lo puede solucionar. Y
parecía que Dios ha preparado ese encuentro, estaba como emocionado, ¿no? Ilusionado por ese encuentro que había tenido. ¿Lo he hecho bien?, me decía, me preguntaba. Pues no ha dicho nada incorrecto. Sabemos que ese problema de su hijo Dios lo puede solucionar, pero yo le he dicho que tú le digas que el problema de tu hijo lo puede solucionar Dios, es algo que él sabe, él también cree en Dios. Es algo por lo que él está orando. Dios, mira, mi hijo está adicto a esto, tiene este problema, sánale, ayúdale a salir de ahí, ayuda a mi familia. Él ya estará orando por ese tema de oración. No es que no lo sepa. Lo que tú le has dicho, ya lo sabe. ¿Qué le tienes que explicar? ¿Por qué le viene este problema a tu hijo? ¿Cuál es el estado espiritual que tiene tu hijo que no tiene más remedio que caer en apuestas, en ludopatía? ¿Por qué este problema le viene a tu hijo? ¿De dónde comienza este problema? ¿Y por qué Cristo es la respuesta a tu hijo? Lo entendió. Al verlo claro en el campo, cuando este hombre vino a recibir de nuevo el coche ya con la avería solucionada, antes de despedirle, le pudo compartir este mismo mensaje que yo le di. Y este hombre, que ya era creyente, pudo encontrar que la respuesta de su hijo era Cristo. Y esto era porque el problema de su hijo no era la ludopatía. Él pudo entender que esa adicción de su hijo es el resultado del estado espiritual que su hijo tiene, separado de Dios, bajo la condenación del pecado y viviendo con lo que Satanás le daba. Eran creyentes, iban a la iglesia, dan culto, oran a Dios, pero no tenían la razón de por qué creer en Jesucristo. Después de esto me volvió a llamar y me hizo fórum, ¿no? Es que Dios me puso las palabras, pues ya lo hemos experimentado todos cuando te da un encuentro, ¿no? Cómo qué bien te sale el Evangelio, era todo por gracia de Dios, cómo Dios ponía las palabras adecuadas y realmente tocó el corazón, esas palabras, tocó el corazón de este hombre. Él me hablaba de esta situación, pero pues para mí no es lo importante, sino que es lo normal, es obvio. Es lo normal que su hijo estuviera en esa condición y es lo natural que al recibir a Cristo cambien de esta forma. ¿Qué es lo que estaba viendo yo? A este hombre. Él me hablaba de un acontecimiento que ha ocurrido, que no sé qué ocurrirá con esta familia. En unas semanas voy a viajar a España, me voy a encontrar con ellos. No sé cuál será el plan de Dios que tenga con ellos, pero yo que estoy viendo a este hombre que por 15 años no ha podido experimentar cómo Dios obra a través de su vida, no ha podido experimentar cómo el evangelismo toma lugar a través de su vida, pero que concentrándose en la palabra, su estado espiritual ha cambiado y Dios ha empezado a obrar a través de él. Vosotros sois aquellos que tenéis que construir torres. Para ello, primeramente, tenéis que identificar y saber guiar a los creyentes a través de estas 7 guías o 7 pasos, 7 señales por el que ha de caminar, como he dicho en el mensaje anterior. Pero antes, para yo poder guiar a un creyente, para yo poder saber guiarle con la palabra, ¿qué es lo primero que tengo que experimentar? Un cambio en mí. Tengo que experimentar un cambio en mí. Yo primeramente tengo que recibir esa sanidad y experimentar ese cambio al igual que Jesucristo lo hizo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque hay algo que está grabado en mí. Esto es Génesis 3, 6 y 11. Tú no lo sabías, pero ya está grabado en ti. A esto lo decimos problema fundamental. Un problema fundamental. O un problema espiritual. Un problema espiritual, un problema fundamental que está en el hombre. Tú no lo sabías, pero desde que has nacido está grabado en ti. Ha venido a tu vida sin tú saberlo. Y no es por tu culpa, sino que has nacido con ellos. No lo quieres, pero está en ti.
no lo tienes por tu error, sino que has nacido con ello. Por eso no lo puedes solucionar tú mismo, ni siquiera esforzándote, sino que tiene que ser Dios quien puede solucionar esto. Y lo hace a través de la palabra. Cuando la palabra viene sobre tu vida. Hubo una persona que empezó a vivir una situación familiar muy crítica, con su esposo, con una hija por medio, donde ya era insostenible la situación. Y esta hermana continuamente solo me decía, es que fíjate qué injusticia, es que fíjate lo que me ha hecho esta persona, es que fíjate qué malo ha sido conmigo, cómo ha sido capaz de hacer esto. ¿Cuál es mi problema, pastor? ¿Por qué a mí me ocurre esto? Yo soy creyente, yo soy remanente, yo quiero predicar el evangelio, pero ¿por qué me ocurre a mí esto? Dios quiere sanar lo grabado en ti. Yo le he dicho, tu problema no comenzó cuando tu esposo tomó la decisión de, cuando cometió tal. No comienza tu problema. Tú naciste con tu problema. No lo sabe. Piensa que mi dificultad, mi crisis, mi problema, aquello que me aflige, es causado por la persona que tengo al lado, mi situación en mi país, mi situación en mi puesto de trabajo, mi familia, mis padres, las heridas que tengo, comienzan mucho antes. Tu problema no es tu problema, la dije. ¿Cómo que no? Es algo que yo estoy sufriendo, es algo visible, es algo que está en mi relación personal. Tu problema no es tu problema, no empieza en ti, sino que empieza mucho antes de ti. Génesis 3, 6 y 11. La condición del hombre. Tú no lo quieres, pero naces ahí. No lo quieres, pero está en ti. Ni siquiera ha venido a tu vida porque tú has cometido un error. Por eso no lo puedes solucionar tú, sino que tiene que ser Dios quien lo solucione en tu vida. ¿Cómo lo hace? La palabra. El Verbo se hizo carne y vino a esta tierra. Es Jesucristo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que creyeron en su nombre, aquellos que lo recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. La palabra. Cuando la recibo, mi identidad cambia por completo. Yo no tengo nada que pueda ayudar a mis creyentes. De verdad, si fuera por mí, a todos nos iría muy bien. Yo tengo ese corazón de bendeciros. Antes de subir aquí, pues estoy orando, Dios, dame la palabra que tengo que compartir para bendecir a los hermanos, a los discípulos tan importantes de toda el habla hispana que están aquí. Son los discípulos que tú estás previamente llamando para hacer la evangelización del mundo del habla hispana. Dios, que con la palabra que reciban, que puedan volver a sus campos y ser respuesta a sus iglesias, sus familias, sus campos. Ahora sí, si fuera por mí, todos os iríais muy bendecidos. Pero yo no tengo nada que pueda cambiar a mis creyentes. Solo la palabra de Dios os puede cambiar. Solo la palabra de Dios puede cambiar la vida de una persona. Por eso, la palabra. La palabra ha de venir en mí. Dios es la palabra. Dios obra cumpliendo la palabra. A través del cumplimiento de la palabra puedo experimentar que Dios está conmigo. Si la palabra se graba en ti, empiezas a cambiar. ¿Esto qué es? Cristo, el Evangelio. Cristo, el Evangelio. Aquella persona que experimenta esto, su vida es configurada de nuevo, de una forma especial. Ya no es Cristo, Evangelio, sino mi Evangelio. Mi Evangelio. Ya no es el Evangelio del Pastor Ryu, sino mi Evangelio. No es teoría, no es conocimiento, es vida. Hoy os estoy hablando del 777. ¿Suena a mensaje del Pastor Ryu?
Es mi evangelio. Es mi 7:7. No es un conocimiento que he aprendido 40 días en el entrenamiento en Daegu, en Corea del Sur, y he ido y lo comparto. No es que me lo he memorizado y lo vomito, sino que entiendo. 7:7:7. Aquellos que lo saben con su cabeza, aquellos que tienen el conocimiento. ¿Cuál es la característica de estas personas? Cuando se enfrentan al problema, se ahogan en sus problemas. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Consumado es. Aquellos que lo saben de cabeza, de conocimiento, en el momento que se enfrenta con el problema, se ahogan en el problema. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me has abandonado? Por esto, que la palabra esté en mi vida, que se grabe en mí, no es mío, sino que es gracia de Dios. No es de ti, sino es gracia de Dios. Por eso tenemos que recibir gracia. Por eso vamos a recibir gracia. Por eso oramos para recibir gracia. Porque es por gracia. Es por gracia que hoy estéis escuchando la palabra. Es por gracia que hoy estéis aquí en este lugar. También había cosas en las que enraicé. En las que eché raíz. Esto es Hechos 13, 16 y 19. ¿Qué es esto? Brujería, adivinación, idolatría. No, si mi familia somos cristianos de muchas generaciones. Esto está en la cultura, en la política, en la educación. Hechos 13, brujería. Cómo toda la política está influenciada también por la obra de Satanás. Hechos 16, toda la economía. Cómo gente con espíritus de adivinación están moviendo la economía de toda una región. Hechos 19, una región como Éfeso, donde está inmersa la idolatría. Éfeso era un lugar, una gran ciudad donde estaban las mayores bibliotecas del mundo de esa época, donde los universitarios, estudiantes, iban a estudiar ahí. ¿Y qué dicen? Nosotros somos de Diana. No prediques a Cristo. Nosotros no somos de Jesús, somos de Diana. Una región inmersa en idolatría. Hace un momento hablaba con los discípulos de México, comiendo, tomando café. Nuestros países están en medio de esto, donde sin darnos cuenta hemos echado raíz en estas cosas. Si no es por el Evangelio, no hay forma en la que podamos ser uno. Ni siquiera con el hermano de la misma iglesia, ni siquiera con el vecino, teniendo un mismo nivel social, un mismo nivel o similar nivel económico, nivel cultural, aun siendo más parecidos, no podemos formar la unidad entre todos los países del habla hispana, con lo diverso que es imposible. Sin darnos cuenta, en nuestras vidas, nacionalismo, ideología, todas estas cosas han entrado en nosotros. Están en nosotros. Si no es por el Evangelio, será imposible formar la unidad. Pero Dios os ha llamado para hacer algo que nunca se ha hecho hasta ahora y que nunca más se hará. Esa es la respuesta única, que nunca antes ocurrió y que nunca después ocurrirá. Para eso Dios os ha establecido a todos vosotros. Por eso, con el Evangelio, podemos sobrepasar toda ideología, todo pensamiento de nacionalismo. ¿Por qué? Entendemos que hay un mundo espiritual, que el problema del hombre es un problema espiritual y que hay algo, que ese problema espiritual está grabado en mí, pero también hay algo en lo que yo enraicé, en lo que yo eché raíz. Esto es lo que me rodea, la cultura,
Hechos 13, 16 y 19. Y esto no nace tampoco de mí, sino que es un problema de la línea familiar. ¿En qué familia he nacido? ¿En qué región he nacido? ¿En qué país he nacido? Acorde a esa cultura, acorde a donde yo he nacido, tengo unos valores que no nacen del Evangelio. Ahí hemos echado raíz. ¿Por qué? Porque esto no te lo hablan en el colegio. No te lo van a explicar en el colegio. Yo iba a la iglesia desde pequeño. Me gustaba ir a la iglesia. ¿Por qué? Cuando iba a la iglesia me encontraba con mis amigos. Y mi madre daba culto, pero yo en la otra sala jugaba con mis amigos y era divertido. Después fui creciendo un poco más y nos contaban las historias de la Biblia y me gustaba ir a la iglesia porque me gustaba cómo me contaban las historias de la Biblia. La historia de Noé, la historia de Moisés. Después seguí creciendo y me gustaba ir a la iglesia porque en el tiempo de la alabanza podía cantar a Dios y me gustaba la música. Pero un día pude entender por qué necesito a Cristo. Yo pensaba que yo era cristiano porque nací en una familia cristiana y mi compañero de clase era musulmán porque su padre era musulmán. Pero ese amigo también necesita a Cristo. ¿Por qué? Yo no tenía una respuesta. Yo sabía que creer en Jesús era bueno. Incluso sabía que él también necesitaba a Jesús, que en Jesús podía recibir la salvación. Pero ¿por qué necesita creer en Jesús? No lo sabía. Por eso no le podía explicar tampoco nada. Un día pude entenderlo. Hasta que no lo entendí, no pude predicar, cree en Jesús. Hoy día tampoco predicamos, cree en Jesús. Si decimos, cree en Jesús, ¿verdad? No decimos simplemente, cree en Jesús, está bien, Dios te ama, Dios es bueno, cree en Jesús, está bien, pero no predicamos simplemente, cree en Jesús, sino ¿por qué tienes que creer en Jesús? Si no es Jesucristo, el problema de Satanás no puede ser solucionado. No hay un versículo bíblico en la Biblia que diga que el problema de Satanás en el hombre puede ser solucionado a través de otra cosa que no es Cristo. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que el problema del pecado en el hombre pueda ser solucionado si no es a través del sacrificio de Jesucristo. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que te puedes encontrar a Dios si no es a través de Jesucristo. Este Cristo un día vino a mi vida. En el momento que vino a mi vida, no vino como conocimiento, sino que vino como vida en sí. Y empezó a obrar en mí. Entonces mi pensamiento empezó a cambiar. Empecé a tener gratitud por el Evangelio. Mis prioridades y lo que tenía más valor para mí empezó a cambiar por completo. Yo recibí este Evangelio cuando tenía 15 años. Conocí Darapán. Desde ese momento pude empezar a crecer y a entender el Evangelio. Y yo era un remanente. Yo oraba por la evangelización del mundo. Yo oraba sabiendo que Dios un día me iba a usar para hacer la evangelización del mundo. ¿Cómo? No lo sabía, pero era el pacto de Dios. Soy remanente llamado para hacer la evangelización del mundo. Era mi corazón y mi deseo. Por eso oraba. Desde los 15 años venía a Corea a participar a las conferencias de remanentes, a recibir entrenamiento y recibía mucha gracia y regresaba a mi país. Poco a poco, según el Evangelio, Cristo que vino entraba a mi vida como vida en sí, no conocimiento, empezó a cambiar mis prioridades, mi pensamiento. Y yo quería vivir para su voluntad. Y yo estaba estudiando. Y no era el mejor de la clase, pero tampoco era de los que suspendía. Estudiaba bien. Y entré a la universidad con el corazón del Evangelio. Empecé a estudiar marketing. Dios, el día de mañana, utilízame como has utilizado a mi madre, que me pueda levantar como anciano para apoyar a mi pastor, a mi iglesia, hacer las misiones, el evangelismo, como empresario, lo que tú hayas preparado para mí. Y empecé a estudiar marketing.
Pero un día, según el Evangelio de Cristo iba entrando en mi vida, iba cambiando mi pensamiento, mis prioridades, lo que empezaba a tener más valor en mí, me di cuenta que España, que es el país de donde soy, no está sufriendo o no es esta su realidad por falta de marketing. Que en España ya hay mucha gente que hace marketing, pero que el problema de España no es que falte alguien que haga marketing, sino que no hay nadie que hable Cristo. Ahí salió, heme aquí, Señor. Desde ese momento Dios empezó a abrir las puertas para que yo me pudiera preparar aquí. En el momento que enraizo en el Evangelio, en el momento que la palabra de Dios va entrando en mí y voy recibiendo esta gracia de Dios, va cambiando lo que se va grabando en mí, según estoy bajo la gracia. Y donde he hecho raíz, también Dios lo va sanando y va cambiando, por lo que deja de ser mi plan, sino que Dios ha planificado algo diferente para mí. ¿Qué empecé a ver? Ya no era mi plan, ya no era marketing, ya no era mi deseo, no eran mis buenas intenciones, que era para el Evangelio, no era para mí. Yo era remanente, yo iba a hacer la evangelización de España, era para el Evangelio, no quería estudiar, no era para mí simplemente, yo ya tenía la visión, estaba aferrado al pacto, pero no era mi voluntad, no era mi plan. Vine a Corea para prepararme como pastor con un título de oración, que pueda aprender, enraizar, crecer aquí como ministro, como pastor, con el Evangelio, para un día regresar a España y salvar España. Era mi título de oración. Pero cada paso que doy estoy más lejos de España. Dios, Toñín, España, de momento no, el mundo me está guiando de esta forma. O sea, ahora parece que estoy más cerca de Estados Unidos que de España. Aún así, hay un plan de Dios de por qué he nacido español. Y aunque estoy en otro lugar, aunque voy a México, voy a Latinoamérica, voy a Estados Unidos, España a través de mí también está cambiando. Por eso Dios me ha hecho nacer allí. Empecé a ver el plan de Dios en mi vida. ¿Qué ocurre si yo no recibo gracia? Voy echando raíz en otras cosas que el mundo nos va grabando y no veo el plan de Dios. Por eso me frustro. Si no veo el plan de Dios, me obsesiono. Mi pensamiento continuamente está dividido. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué tú permites esto? Si tengo el Evangelio, si soy remanente, ¿por qué me viene este problema? Y ahora la enfermedad, cáncer, ¿por qué? La crisis, el problema en la iglesia, mi matrimonio. Si pierdo esa concentración, si pierdo la gracia de Dios, no veo el plan de Dios y continuamente me obsesiono. ¿Por qué? Yo tengo un plan. No es el plan de Dios, es mi plan. Y Dios, tú tendrás tus planes, pero yo tengo los míos, así que obra y respóndeme para cumplir mis planes. Es para el Evangelio, con mi mejor intención, sin ninguna motivación, para Cristo, para el Evangelio. Es mi evangelización del mundo, no lo que Dios quiere hacer a través de mí. Como no recibo gracia y enraizo en otras cosas, solo me queda el yo, lo mío, mi éxito, mi posición. Por eso yo he llegado a entender el porqué de la concentración. Es que esta es la clave. Así como me concentro, puedo descartar lo mío. Así como me concentro, mi oración cambia. Así como me concentro, lo que considero que es bendición cambia. El mensaje anterior. Allá donde voy me encuentro creyentes. Están haciendo su vida de fe delante de Dios. No es que no crean en Dios, creen en Jesucristo, van a la iglesia, se congregan, son muy fieles, están orando, pero están haciendo una vida de fe para ellos mismos. Aquí. No es Dios, es yo. Hacen una vida de fe para ellos mismos. Como digo, son las ovejas del me. Bendíceme, dame. No es el plan de Dios. Hacen una vida de fe para ellos mismos, para su propio beneficio. Dios, van a la iglesia, dan culto, oran, ¿para qué? Dios soluciona mi problema. Dios en mi familia. Dios, mis hijos. Por eso la concentración. En el momento que recibo gracia, me concentro en la palabra, ¿qué es lo que veo? El plan de Dios. ¿Qué es lo opuesto a concentración? No es desconcentración, es obsesión.
Mi mente no se puede concentrar, está dividida. Me obsesiono por cosas que no es el plan de Dios. ¿Qué es la concentración? Cuando nos concentramos aquí, Pastor Juan viene y dice que tengáis un día donde os estéis concentrados. Aunque estéis aquí 40 días, si no encontráis esta concentración, no recibiréis respuestas. Lo ha dicho en la mañana, ¿lo habéis oído? ¿Qué quiere decir con eso? Que si estáis aquí de cuerpo presente, sentado 5 horas, pero vuestro pensamiento, vuestra cosa está en el celular, en la familia allí, en otra cosa, no recibís gracia. ¿Qué es la concentración? Dejar de hacer lo que no tengo que hacer y hacer lo que tengo que hacer. Eso es concentración. Por eso yo no digo entrenamiento intensivo. Intensivo me suena a esforzarme, ¿verdad? A hacer algo corto, pero que requiere mucho esfuerzo. No es intensivo, es concentrado. ¿Qué es concentración? Dejar de hacer lo que no tengo que hacer y por un tiempo concentrarme en lo que tengo que hacer. En el momento que restauro esto, me vienen las respuestas. Si no encuentro esto, si no me concentro en el Evangelio, sin darme cuenta, me preocupo. Y el preocuparme no es el problema, sino que no puedo escapar de ese problema, de esa preocupación que me genera ansiedad. Un día no puedo respirar por mi situación. ¿Por qué? Estoy tan concentrado en mi plan, en otras cosas, no puedo recibir gracia de Dios, por lo que no veo el plan de Dios, me genera ansiedad. Viene la preocupación y no puedo dejar de preocuparme. Esto no viene en las personas porque sí, es el estado espiritual que uno tiene. Vienen porque no puedo creer en Dios. ¿Por qué la preocupación me genera tanta ansiedad? Porque no creo que Dios pueda obrar en esa situación. Claro que creemos, de boca, pero mi cuerpo, mi mente, ¿qué dice? Que no estoy creyendo. No creo que Dios pueda cambiar mi situación. No creo que Dios esté obrando en medio de este problema. Por eso, socorro, ayúdame. Ansiedad. Un día no puedo respirar. Es algo como que me oprime el pecho. No creo que Dios pueda cambiar a mi pareja. No creo que Dios pueda cambiar a mis hijos. No creo que Dios pueda obrar en esta situación. Por eso, ¿qué es la sanidad espiritual? La primera que tengo que recibir. La sanidad a toda mi incredulidad. ¿Quién obra en este respaldo? Cuando pierdo la concentración y caigo en preocupación y ansiedad, ¿quién está obrando? Satanás. Esto es una realidad espiritual. Es invisible, pero vosotros lo creéis. Un día, al descubrir esto, entiendes por qué en mi pasado yo sufría. En el momento que me concentro, veo que ya no es mi plan, que no es mi corazón, que no es mi intención, sino que a través de esta concentración descubro el plan de Dios. Ya no es yo, ya no es lo mío, sino el plan de Dios. Ya no es yo lo mío, sino que es Dios. Ya no es mi plan, sino el plan de Dios. Por gracia empecé a creerlo y esto es por fe. Dios me dio fe para creer. Dios me dio fe para creer en su plan en mi vida. No es que yo me aferré, sino que Dios te dio fe para creerlo. Es gracia. Tienes que cambiar esto en ti y verlo en los demás para que puedan cambiar. ¿Tú has visto cómo tu Génesis 3, 6 y 11 ha cambiado? ¿Has experimentado el sanar lo grabado en tu vida? Así como lo has experimentado, podrás ayudar a otros. Tienes que cambiar esto en ti primero, entonces podrás verlo en los demás para que puedan cambiar. Constructor de torres. Si yo no pruebo a construir una casa, ¿cómo voy a ayudar o guiar a otros a que construyan la casa? ¿Verdad? Si yo no voy a través de este proceso, si yo no cambio lo grabado en mí, la raíz y mi naturaleza, ¿cómo voy a ayudar a otros a que cambien lo grabado, la raíz y la naturaleza? No vale con que los creyentes reciban gracia de tu mensaje.
Hay gente que organiza muy bien los mensajes del Pastor Riu. El Pastor Riu predica este domingo. Al siguiente domingo mi iglesia predica el mismo mensaje que el Pastor Riu. Lo organizo bien y lo comparto. Claro, es el evangelio que estás hablando. Está bien. Comienza así, si es necesario. Pero no sirve simplemente con que tus creyentes reciban gracia del mensaje del domingo. Conociendo a tus creyentes solo el domingo, no los conoces. El domingo vienen y reciben gracia. ¿Y los 6 días? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? ¿Con qué viven? No vale con que reciban gracia solo de tu mensaje. Tienes que guiarlos. ¿A qué? A que puedan cambiar esto. A que puedan experimentar esto. Tienes que aceptarles. Tienes que perdonarles. Tienes que esperarles. Si no puedes hacer esto, no podrás levantar ningún discípulo. Jesucristo lo hizo durante 3 años. Durante 3 años. Iba con sus discípulos continuamente, los aceptaba tal cual estaban. Simplemente iba cambiando lo que estaba grabado en ellos, desde que los llamó hasta que se volvieron discípulos, desde que los llamó hasta que caminaron ese itinerario para ser las personas que podían hacer la evangelización del mundo. ¿Qué hacía Jesús? Los esperaba. Orar. Y se iba Jesús a orar. Regresaba y estaban dormidos. Que no podéis ser discípulos, voy a buscarme a otros. No, los despertaba. Os he dicho que orar. Y se iba a orar, y volvía otra vez dormidos. Tenía que aceptarlos, perdonarles, esperar. Y Dios iba obrando en sus vidas. La palabra, así según iba entrando en ellos, iban recibiendo la gracia, por medio, y al oír la palabra aumentaba su fe, iban descubriendo el plan de Dios y empezaban a cambiar. Entonces, acorde a qué raíz yo tengo, mi naturaleza, mi día a día, mi estilo de vida cambia. Antes no lo sabía, pero estábamos en esos 6 estados del no creyente, donde todos hemos nacido. Este es mi trasfondo desde la niñez. Con esto he nacido, con esto he crecido, con esto, bajo este estado espiritual, acorde a quien era mi dueño, he crecido con unas heridas. Este es el problema que continuamente se repite en mí. Es un mal hábito que está en mí, un destino que se repite en mi vida sin poder bloquearlo. Si el Evangelio va tomando lugar en mi vida es rediseñada. Es el diseño. Rediseñada de nuevo. Es configuración, plan, diseño. Entonces, ¿qué verás? Un nuevo horario de Dios en tu vida. Acorde a este horario donde yo estoy, ¿qué puedo? Desafiar. Lo hablaba en el almuerzo, comiendo. Dios tiene este horario preparado en vuestras vidas. Dios tiene un horario donde a ustedes os tiene ocultos y otro horario donde os revela. Hay un horario de entrenamiento en vuestras vidas donde Dios os oculta y así como os oculta, os está sanando, os está cambiando. No desde el principio usó a David, sino que en la vida de David Dios le dio un horario donde le tenía como pastorcito de ovejas, oculto. Pero fue el tiempo donde Dios fue preparando a David para que un día pudiera llegar a ser rey, el horario de ser revelado. De la misma forma, pienso que el mundo no lo sabe, pero aquí se están preparando discípulos que Dios ha establecido con el Evangelio y que un día seremos revelados. Para el propósito de Dios, para lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida, hay un horario de estar ocultos, que es donde Dios nos tiene. Acorde a ese horario podré desafiar. Y esto no será en mí, no será de mí, sino que es
del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, que es un regalo. Por gracia, a través de la fe. Y esto es un regalo de Dios. Efesios 2. Cambiando esto, ¿qué tienes que ver? Las 7 señales en los creyentes, las 7 guías. Monte del Calvario. Consumado es. Donde he de concluir, pero donde he de comenzar. A través del Monte del Calvario, realmente, despójate, tira, desecha todo aquello que no sirve. Las 12 estrategias de Satanás. Tres, 6 y 6, 12. Aférrate, por gracia, a la respuesta. ¿Esto qué es? Cristo, Mateo 16, 16. Disfruta de la respuesta sobre esta confesión, las 3 respuestas que os he hablado antes. Mateo 16, del 17 al 19. Lo diré luego. En Mateo 16, del 16 al 20, Pedro pudo confesar: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta al problema del hombre, aquel que había de venir a solucionar el problema del hombre, el Mesías, el Cristo. Y Jesús, después de esta confesión, le dijo: bendecido eres por esta confesión que tú estás haciendo, pero no se lo digas a nadie. ¿Por qué? No estaban preparados. ¿Qué quedaba? El monte de transfiguración, cambiar su dueño, que reciban la misión, que experimenten el poder. Por eso, después que bajan del monte del Olivar, ¿qué les dice Jesucristo? Algo totalmente diferente. Ir hasta lo último de la tierra. Después de experimentar el monte del Calvario. Antes de experimentar el monte del Calvario, Jesús el Cristo, la respuesta: lo sé, pero no lo digas a nadie. Una vez que ya estaban preparados, ir hasta lo último de la tierra. En ese monte del Olivar, durante 40 días les habló acerca del reino de Dios, lo que les trajo sanidad. 40 días se concentraron cambiando esto en sus vidas. De forma concreta, al recibir esta sanidad, ¿qué ocurrió cuando recibió la sanidad? Sus prioridades cambiaron. Aquello que tenía más valor cambió. Mirar la vida de Pedro. Cuando Dios llamó a Pedro, cuando fue a buscarle Jesús y estaba pescando, Pedro estaba afligido por su situación económica, tenía que pagar las deudas, el comer de su familia, tenía que pescar, entonces le iba a ir bien. Era solo la pesca, el ganar dinero, el sobrevivir de alguna forma. Después cambió por completo, recibió la sanidad espiritual. De ese momento, la razón por la que he de vivir, en otras palabras, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué he de dejar como mi legado? La misión. Por esto daban sus vidas. Por esta misión, Felipe murió. Por esta misión, Dios continuamente obraba y los bendecía. Se volvió la dirección. Se volvió su título de oración. Comenzaron de esta forma. Entonces, al bajar del monte Olivar, ya con esta dirección, la evangelización del mundo, se reunieron todos juntos a orar, esperando la promesa del Padre, Hechos 1:8,
que les vendrá el poder para ser testigos hasta el último de la tierra cuando reciban el Espíritu Santo. Y se juntaban unánimes en ese aposento alto de Marcos. Sabiendo que era solo a través del Espíritu Santo. Solo a través de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en la dificultad, cuando os viene la dificultad, pues ya tenemos solo Cristo, solo Reino de Dios, solo Espíritu Santo. Ya lo habéis escuchado muchos años. ¿Qué ocurre? Que Dios a veces trae acontecimientos, dificultades a nuestras vidas. Al igual que en el libro de los Hechos, a los discípulos de Jesucristo. A través de la dificultad, ¿qué tengo que ver? ¿Cuál es la causa del problema? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Quién me está haciendo la vida imposible? No. En la dificultad, ¿restaura el qué? La misión de Antioquía. A causa de la persecución, a causa de Esteban, restauraron la misión en sus vidas. No es el problema. Dios quiere que cambies. Por eso a los hermanos que caen enfermos, yo les digo, ten ánimo. Esta vez he ido a España y había una hermana donde le han detectado cáncer terminal. Es una hermana que está traduciendo el mensaje del púlpito al lenguaje de signos. Pues no hay un discípulo así en España. Creo que son 2 en esa iglesia y ya es todo. Que estén traduciendo un mensaje del evangelio al lenguaje de signos en España, yo no conozco a nadie, no lo habrá. No, pues, pastor, me han detectado cáncer. Me quedan unos meses de vida, es terminal. Yo le he dicho sinceramente, agarrándole de la mano, hermana, pues 2 opciones. O Dios te ha dado cáncer porque te quiere llamar a su presencia, cosa que no es mala, no es malo, porque tú te puedes morir ya, te vas al cielo. Tú has recibido la solución al problema de la muerte, tienes la vida eterna, has recibido la solución al problema de la muerte. Tú estás preparada para morirte. Si Dios te quiere llamar a su presencia y el método es la enfermedad, el cáncer, no pienses que es malo, está bien. Una de dos, o Dios te quiere llamar a su presencia y por eso te ha dado una enfermedad, o Dios quiere que cambies tu vida. Ella me dice, pastor, pues 1.200.000 sordomudos que hay en España, ¿quién los va a predicar el evangelio? Está bien, aférrate entonces a ese pacto. Pablo iba en el barco y de repente se encontró con una gran tempestad. Dios decidió salvarlos de esa tempestad. Ellos habían pasado ya muchas noches, no sabían si era de día o de noche por la gran tempestad. Estaban totalmente desanimados pensando que iban a perecer, que iban a morir. Ya habían tirado hasta la comida, los recursos por la borda porque ya no les quedaba más. Era morir o eso. Estaban totalmente desesperados. Pero un ángel del Señor le dijo a Pablo, no temas, es necesario que comparezcas delante del César. Desde el principio Dios llamó a Pablo para llevar el nombre de Jesucristo delante de reyes, delante de los gentiles, delante del César. Era ese instrumento escogido. Pablo lo sabía. En el momento que se aferró al pacto y ese pacto chocó con la tempestad paró. ¿Por qué Dios salvó el barco? Es que ¿cómo va a romper un barco con lo caro que es? No, es que ahí estaba el centurión. Ahí había un hombre que tenía mucho dinero en el banco. Ni el dinero del banco podía parar la tempestad, ni lo que costaba el barco, ni que había un capitán que sabía navegar muy bien, con mucha experiencia. Nada de eso servía. Pablo se aferró al pacto, porque él había de estar delante de César y predicar el evangelio en Roma, igual que lo hizo en Jerusalén, tenía que testificar en Roma. Dios salvó el barco. ¿Qué quiere Dios? Que cambies esto. En el momento de la dificultad, no es la crisis, no es la enfermedad. Restaura la misión de Antioquía. Vamos haciendo ministerio y nos viene el problema, nos viene la dificultad. No es un problema. Dios, ¿qué quiere a través de esta situación? ¿Qué quiere cambiar en ti? ¿Qué tienes que restaurar? La misión. Por eso, el plan de Dios no es la enfermedad en el creyente. El plan de Dios para tu vida, hermana, no es la enfermedad,
sino que el plan de Dios se va a cumplir a través de tu enfermedad. Si no, nos vemos en el cielo, está bien. Te enterramos, no te preocupes. Aquí, al encontrar esa misión, ¿qué fue restaurado? ¿Qué comenzó en ese momento? El primer viaje misionero de Pablo. Hechos 13. Estas es las respuestas que su iglesia, sus vidas han de recibir. Concluir en Cristo, solo reino de Dios, solo el poder del Espíritu Santo, restaurar la misión de Antioquía. Entonces abre las puertas para las misiones, el primer viaje misionero. Después viene el segundo viaje. Macedonia. ¿Qué es? Punto de cambio. Pablo tenía un buen motivo. Quería ir a Asia a predicar el Evangelio. ¿Por qué Dios se va a oponer a eso? Pero ahí habla, el Espíritu de Dios se opuso, bloqueaba que Pablo pudiera ir a Asia a predicar el Evangelio. Entonces Pablo se puso a orar. De verdad, este es el plan de Dios. ¿Qué hay de malo en predicar el Evangelio en Asia? ¿Por qué Dios va a querer bloquear eso? Su horario. No es Asia, a Macedonia. En ese momento se puso a orar, a recibir la guía de Dios. Y Dios abrió la puerta en Hechos 16, del 6 al 10, para ver Macedonia. Por eso, allá donde vayáis, hacer lo que hizo el equipo de Pablo. Encontró a Lidia. Después, la muchacha endemoniada. Después, el carcelero. Pablo buscaba el lugar de la oración y allá donde fue, ¿qué encontró? Al discípulo. Pero Pablo, ¿qué hizo muy bien? El trabajo en equipo. ¿Qué es el trabajo en equipo? No es ir de dos en dos al campo a evangelizar. El trabajo de equipo que hizo Pablo es antes de ir a las misiones. Él, en las sinagogas, en Éfeso, en Tirano, ya había reunido a los discípulos donde él los levantó con el evangelio. Hizo ese trabajo de equipo con los discípulos donde los preparó para que pudieran ser esos constructores de torres, y con ellos, haciendo equipo, iba al campo. ¿Por qué Pablo fue con ellos y no solo, pudiendo ir solo? Llegaron a llegaron a Filipo, la primera región de Macedonia, y ahí el Señor los guió, y mientras Pablo predicaba había una mujer atenta a lo que Pablo decía. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios tocó el corazón de Lidia para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. El Señor lo hizo. Lidia recibió el Evangelio, escuchó ahí lavando la ropa, estuvo atenta a lo de Pablo y se volvió a la iglesia de Filipenses. No, a ese fue el comienzo, donde Dios la llamó, recibió el Evangelio. Y después la muchacha endemoniada. Más adelante el carcelero. ¿Y qué hizo Pablo? Se fue a otra región. ¿Cómo puede ser? ¿Y se levantó la iglesia de Filipenses? Claro, ahí se quedó Timoteo, se quedó Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, discípulos que iban en equipo con Pablo para establecer ¿qué? El sistema absoluto. En sus iglesias, los pastores en sus ministerios, hacerlo igual que Pablo. Esto es el evangelismo bíblico. Por eso a mí me dicen, pastor, en no sé qué país, no lo voy a decir, ya he reunido 500 pastores. Estoy entrenando a 500 pastores, están escuchando el Evangelio, Jesús es el Cristo. No me emociona nada, porque no es el estándar. ¿Cuántos movimientos a lo largo de la historia cristiana se han levantado? ¿Cuántos avivamientos? ¿Cuántos movimientos que luego han acabado en qué? ¿Por qué? Porque no es bíblico. He reunido a tantas personas. Está bien. Pero, ¿qué miro yo? El discípulo que recibe las respuestas de los 5 básicos. Antes de que se fuera el pastor John, cuando él terminó de predicar, pues viendo, ¿no? Que él habla del primer entrenamiento, el sistema que él habla.
Pues le he preguntado, pastor, de entre los hermanos, ¿cuántos están recibiendo la respuesta a los 5 básicos? No, pues sí, ya hay algunos, ya veo algunos, me dice. Ya recién empiezo a ver algunos, me dice. Eso es lo que vale. ¿Por qué? Porque es bíblico, es eterno, es lo que permanece. Estamos en el tiempo de estar escondidos. Llegará el tiempo de estar revelados. Está bien, no tengáis prisa. Hacerlo igual que Pablo y Dios traerá el horario. Entonces, el tercer viaje. ¿Esto qué es? Roma. ¿Qué es para Pablo? La evangelización del mundo. La torre absoluta que es de establecer. Roma. Este evangelio, Roma. La conclusión del discípulo, Roma. Desde que acepta a Jesucristo hasta Roma. Por eso mi hijo se llama Roma. Porque me es necesario ver Roma, entonces le estoy viendo todo el rato. Al igual que Pablo, para él Roma es la evangelización del mundo. Con ese significado le he puesto ese nombre a mi hijo, como el remanente que hará la evangelización del mundo. 7 torres, parecidas pero diferentes a lo que antes he hablado, ¿verdad? Algún contenido en común, otro no. No es lo importante los 7 puntos. De verdad, Dios os trae aquí, de aquí parece que vais aquí, después os retrasáis. No son 7 puntos exactamente, pueden ser más, pueden ser menos. Pero que entendáis cuál es vuestra labor. Construcción de torres. Por eso lo que os digo, dentro de estas 7 señales, yo pongo delante, yo con eso me aclaré. Fue cuando pude entender la palabra. El hermano, el pastor, son de Panamá, llevan aquí, viniendo a los entrenamientos todos estos años. Están aquí todavía, o están aquí en este horario, ahora han pasado aquí. Mira cómo Dios está obrando. Entonces, así es importante que lo estéis identificando en vuestra iglesia con las personas que estáis trabajando y ayudarles a que caminen este itinerario. Que lleguen a esta conclusión. Que lleguen a la conclusión de que es Cristo. Que vean lo que están grabado en ellos para poder cambiar. Para hacer eso, primeramente, ustedes han de ir a través de este itinerario. Eso es lo que hablaré en el siguiente mensaje. Vamos a descansar 10 minutos y comenzaremos con el siguiente mensaje.